Empezamos con una oración, si os parece, ¿de acuerdo? Y bueno, como no vamos a poder responder todos, pues por lo menos seguimos. A ti sea la alabanza, a ti la gloria, a ti la acción de gracias por los siglos de los siglos, oh Santísima Trinidad. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a comenzar este primer encuentro de formación en familia trinitaria con la temática de la sinodalidad y el carisma trinitario. Esta primera sesión, tal y como la he planteado y así me sugirieron, va a tener la función de explicarnos un poco qué es la sinodalidad, porque Nacho, ahora Nacho, sí, sí, perdona, solamente una cosita. Sería bueno que todos apaguen sus micros, ¿no? Porque me parece que se escucha como un sonidito. Que eso, todos José apaguen Manuel. sus micrófonos. Sí, yo los que Ah, veo que lo encienden se los vuelvo a apagar, pero claro, somos está 39, bien. lo que tenemos que intentar es tenerlo todos en silencio. No obstante, yo En en cuanto veo uno silencio. encendido, quitándole Nacho, lo silencio. Sí, José Manuel, Si me gracias. silencias a mí tampoco pasa nada, ¿eh? Yo voy pasando las imágenes. Si te silencio es por fallo, no es voluntario. Muy bien. Como decía, vamos a comenzar estas sesiones de formación en sinodalidad y carisma trinitario, y el planteamiento que vamos a hacer esta tarde es un poco preguntarnos qué es la sinodalidad, por qué hablamos hoy de sinodalidad, qué textos nos ponen desde el magisterio de la Iglesia, desde el punto de vista bíblico, para acompañar este itinerario en sinodalidad, y en un segundo momento nos centraremos en, bueno, aquellos pasos que hemos ya dado en familia trinitaria, en este caminar juntos. Como seguramente todos tienen en su cabeza, pues lo que han significado las asambleas trinitarias, los encuentros del COPEFA y tantas formas que a lo largo de estos 36 años desde la Asamblea de Majadahonda, bueno, han ido adquiriendo este caminar juntos, que no es otra cosa que la sinodalidad. Y concluiré con alguna, bueno, provocación, que dejaré ahí en el aire por si alguien quiere después compartir algo, que dejo también como testigo para las siguientes formaciones que vendrán a lo largo de todos estos meses para incluir el próximo mes de diciembre. Bien, sin más preámbulos, nos centramos en esta breve introducción sobre la sinodalidad, partiendo un poco con esta imagen del Papa Francisco y de esta afirmación que es suya. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. Esta afirmación del Papa Francisco tiene además una connotación de certeza para él. Es decir, el camino del futuro de la Iglesia es un camino en sinodalidad. Esta palabra, que no es nueva en la tradición de la Iglesia, tenemos que un poco profundizar, preguntarnos qué significa sinodalidad y qué implica para la Iglesia la sinodalidad. Sí me gustaría hacer un pequeño apunte de tipo desde el punto de vista teológico, pero muy breve, muy breve. Es decir, la sinodalidad está presente en la historia de la Iglesia desde sus orígenes. Nosotros lo podemos leer en el documento que nos ofrece también la conferencia episcopal o las diferentes conferencias episcopales, porque estamos de varios países, y allí contrastamos y descubrimos que la palabra sínodo es una palabra que está en los orígenes de la Iglesia, pero sí me gustaría hacer un apunte en torno a que en realidad lo que el Papa Francisco nos está diciendo es que es la hora de concretar, de concretar.
porque la sinodalidad es convicción, no es ideología, no es puro pensamiento. Lo veremos a lo largo de esta de concretar esa teología de comunión que está ya, eclesiología de comunión, que está ya presente en el Concilio Vaticano II. Por favor. En el Concilio Vaticano II. La Iglesia... ¿Ah? Cierra el micrófono. La Iglesia, el Papa Francisco, convoca a la Iglesia a un sínodo, un camino juntos, un sínodo cuyo título es Por una Iglesia sinodal. Y este título añade como 3 implicaciones de la sinodalidad. Sínodo significa caminar juntos. 3 formas o 3 espacios donde caminar juntos, donde crecer juntos, donde ampliar fronteras. La comunión, la participación y la misión. Y en el anuncio se dice que se iniciará solemnemente el 9 y 10 de octubre de 2021 en Roma y el 17 de octubre siguiente en la iglesia particular, pasados, ¿no? Una etapa fundamental será la celebración de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, en el mes de octubre de 2023, a la cual seguirá la fase de actuación que implicará nuevamente a las iglesias particulares. Por tanto, hay un movimiento de todas las iglesias particulares en torno al cuestionamiento de cómo se va concretando esa caminar juntos, esa eclesiología, como decía antes, de comunión del Vaticano II en estas 3 dimensiones, en la comunión, la participación y la misión. Después viene este encuentro de la Asamblea General del Sínodo y después los regidores regresan a las iglesias para su concreción. A mí me gustaría ya desde la introducción dejar muy claro que la sinodalidad es esencialmente concreción, es decir, es esencialmente actuación. No hay grandes desarrollos lógicos, nosotros los vamos a ver en los documentos, si hay explicaciones, si hay fundamentación bíblica, si hay otra serie de elementos, pero lo que no vamos a ver es una proliferación de desarrollos lógicos. Vamos entonces a iniciar también nosotros juntos nuestro camino en esta tarde, preguntando qué es la sinodalidad. La sinodalidad es un estilo, una forma, un estilo de vida, una forma de ser iglesia. Es mucho más que la celebración de encuentros eclesiales y asambleas de obispos, o una cuestión de simple administración interna en la iglesia. No es una forma de organización, es una forma de ser, es decir, que va a la esencia de la eclesiología, de la forma de ser iglesia. La sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar de la Iglesia, pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión. La Iglesia como, podríamos decir, espacio social por excelencia, como presenta Apocalipsis 22 al dibujar a la Iglesia, la esposa convertida en ciudad, puertas abiertas, ¿no? Ese ser comunional de la Iglesia, el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar. Es decir, en estas 3 dinámicas de comunión, participación activa de todos sus miembros y en su misión evangelizadora. Vemos aquí entonces cómo se van desgranando estos 3 aspectos esenciales de la eclesialidad que quiere rescatar el Papa Francisco, que ya estaban subrayados en el Concilio Vaticano II. Hay una forma de ser iglesia que tiene que ver con una forma de caminar en la historia, por ejemplo, a través de los compartir los acontecimientos que comparte la gente, dar sentido
a los momentos históricos, incluso como podéis leer en el documento a este momento de pandemia, ¿no? Ese caminar juntos, caminar dentro de la historia. Participar activamente, es decir, escuchar todas las voces. Y aquí hay un elemento muy singular que va a subrayar el Papa Francisco y que vamos a encontrar en todos los documentos. No solamente escucharnos a los que ya formamos parte de la Iglesia, sino también abrir el oído a aquellos que no están en la Iglesia. Escuchar qué se dice de la Iglesia, escuchar qué se espera de la Iglesia y escuchar cómo se puede caminar junto con la Iglesia sin ser parte de ella. Es un elemento, yo no voy a entrar ahora en ello, que muchas veces provoca cierta discusión, ¿no? Y no solamente la escucha, sino la participación. Todos sabemos que participar tiene mucho que ver conceptualmente con el término pertenecer, sentirse parte de. Es decir, dar a cada uno, según su vocación, su espacio en la Iglesia. Reconocer este itinerario en comunión, dando voz y participación a todos sus miembros. ¿Y en dónde? En su misión evangelizadora. Por lo tanto, se entrelazan así, dice el texto que tenéis en la pantalla, aquellos elementos que el título del sínodo propone como ejes: comunión, participación y misión. Una iglesia sinodal, es decir, una iglesia que camina junto a otros, es decir, una iglesia que nos hace caminar juntos, es una iglesia de comunión, es una iglesia de participación y es una iglesia en permanente actitud de misión evangelizadora. Esto es la sinodalidad. ¿Por qué hablamos hoy de sinodalidad? Esta pregunta, lo que quiero dejar claro es que la sinodalidad no es una moda eclesial. No es un subterfugio del vocabulario para ahora volver a tratar lo mismo de siempre. La sinodalidad, como hemos visto en la primera diapositiva, es la forma de la iglesia del tercer milenio. Una iglesia que quiere ser comunión, que quiere abrir sus espacios de participación en el reconocimiento de todas las vocaciones y en la escucha de las gentes, de todas las gentes, y a la vez una iglesia en estado permanente de misión, como dice el Papa Francisco en tantas ocasiones, una iglesia en salida. En salida. La sinodalidad representa el camino principal para la iglesia, llamada a renovarse bajo la acción del Espíritu. Por tanto, la sinodalidad es la forma de ser iglesia, pero exige unas actitudes. Y la primera que subraya el Papa Francisco, es la actitud de permanente discernimiento, esa renovación bajo la acción del Espíritu. Y el discernimiento es discriminar positivamente. Pablo dirá a los tesalonicenses: examinadlo todo, quedaos con lo bueno. Y esto se hace también a la luz de la escucha de la palabra. La intención del sínodo es darnos herramientas para imaginar un futuro diverso para la Iglesia y para las instituciones eclesiales, a la altura de la misión recibida. Y esto depende en gran parte de la decisión de comenzar a poner en práctica, ¿veis?, ese elemento fundamental de que la intuición de la sinodalidad es extremadamente dinámica. Procesos de escucha, de diálogo y de discernimiento comunitario, en los que todos y cada uno puedan participar y contribuir. La opción de caminar juntos es un signo profético para una familia humana
que tiene la necesidad de un proyecto compartido. No es la iglesia la que mira sus necesidades, es la iglesia que está en medio del mundo y que se siente enviada en medio del mundo. El mundo, la humanidad necesita un proyecto compartido, y esto se realiza en la búsqueda del bien común, del bien de todos. Es decir, una iglesia capaz de comunión y de fraternidad, de participación inclusiva y de subsidiariedad, cada uno con su función específica dentro de ella, en la fidelidad a lo que anuncia. Esta es la iglesia que podrá situarse al lado de los pobres y de los últimos y prestarles la propia voz. Es decir, que solo una iglesia en dinámica de sinodalidad con la humanidad, es decir, que camina con la humanidad, que vive estos valores de la comunión y de la participación, se convierte en el altavoz de los últimos. Para caminar juntos, es decir, para vivir en actitud sinodal, es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu. Si os fijáis al principio y al final del párrafo, aparece esta acción silenciosa pero activa del Espíritu. Es decir, la actitud de continuo discernimiento en una mentalidad verdaderamente sinodal. Entrando con audacia y libertad de corazón en un proceso de conversión. Y han aparecido entonces los dos términos que caracterizan el magisterio del Papa Francisco y que son el alma también de esta actividad sinodal. El discernimiento y la actitud de permanente conversión, sin la cual no será posible la perenne reforma de la que la Iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena, tiene siempre necesidad. Es decir, el camino que se inicia ahora tiene una dimensión eminentemente práctica. No es solamente imaginar o soñar un futuro, sino actuar, poner en práctica procesos de escucha, de diálogo y de discernimiento. Eso ya sería un logro. Que nos sentemos para escucharnos, que dialoguemos entre nosotros y con la gente que nos rodea, y que al mismo tiempo todo lo que percibamos de la escucha y de lo que nosotros digamos, lo que recibamos y demos, despierte en nosotros actitudes de discernimiento y genere un permanente estado de conversión. Espíritu, discernimiento, conversión y, insisto por enésima vez, porque no me voy a cansar en esta tarde de decirlo, poner en práctica, activar. Yo creo que el proceso sinodal es pasar de lo afectivo, de lo que ya sabemos ideológicamente, de lo que sentimos, a lo efectivo, a la realización. A la realización. El documento que nos ofrecen las conferencias episcopales proponen dos textos de fundamento bíblico que, como comprenderéis, por segunda vocación, no voy a dejar de lado. El primer texto en realidad no es un texto específico, sino que es una llamada a mirar los destinatarios del mensaje de Jesús. Es un recorrido transversal a lo largo de los textos evangélicos para percibir quiénes son los destinatarios privilegiados, por así decirlo, del mensaje de Jesús. ¿A quiénes se dirige la palabra de Jesús? En primer lugar, a los excluidos. ¿Cuántos y cuántas a lo largo de la misión redentora de Jesús se han acercado a él en busca de una palabra sanadora, en busca de consuelo?
¿Cuántos han sentido como las muchedumbres que eran alimentados por su palabra y por su pan? Esta es la invitación, a entrar un poco en sintonía con todos los destinatarios del mensaje de Jesús. En primer lugar, los excluidos. En segundo lugar, la muchedumbre. Y es muy interesante esta dinámica, porque hay encuentros únicos y personales de sanación, de ofrecimiento de vida eterna o de vida plena, como el diálogo de Jesús en el capítulo 4 con la mujer samaritana, o el diálogo iluminador con Nicodemo en la noche del capítulo 3, siempre del Evangelio de Juan. Hay encuentros sanadores, como el encuentro con la hemorroísa, fortuito encuentro para ella, que es capaz de tocar la orla de su manto y quedar sanada. Y hay encuentros como los de los 10 leprosos, de los cuales uno solamente es capaz de volver para dar gracias. El mensaje de Jesús alcanza a todos. El mensaje de Jesús es para todos, pero el mensaje de Jesús tiene una dimensión muy personal. La segunda mirada es a la muchedumbre, a esos grupos de gentes anónimas que han sin odos, que han caminado junto a él en su ministerio. Algunos han permanecido, otros simplemente le han escuchado fortuitamente, otros tantos han quedado, como decía antes, solamente saciados por el pan. Otros en cambio han aprovechado también de su palabra. Tantas y tantas gentes que no eran del círculo estrecho de Jesús, pero que han experimentado lo que significa él en la historia en medio de su pueblo. La tercera llamada de atención es a contemplar al grupo más estrecho, el de los discípulos, el de aquellos que han sido llamados por nombre. También son destinatarios de Jesús. Estos a lo mejor es cierto que han recibido una formación, instrucción particular. Basta que recordemos los discursos del Evangelio de Mateo o el breve discurso sobre el discipulado en el Evangelio de Lucas para pensar que hay una palabra dirigida a este grupo más estrecho. Thyssen dibujaba este grupo de discípulos como 3 círculos concéntricos. Pedro, Santiago y Juan, los 12, y aquellos que le seguían, de los cuales también nos habla el Evangelio de Juan, y que quedaron algunos de ellos escandalizados al escuchar que Jesús invitaba a comer su carne. Todos recordamos aquella famosa expresión de Jesús al final del capítulo 6 del Evangelio de Juan. ¿También vosotros queréis marcharos? A este grupo también dirige la mirada la propuesta sinodal. Todos son destinatarios del mensaje de Jesús. Todos son actores, interlocutores. Todos se han encontrado con él, en grupo o personalmente. Y todos han tenido la posibilidad de acompañar la misión de Jesús, de entrar en comunión con él, de participar de su palabra. Comunión, participación y misión. Pero es curioso que no concluya aquí esta mirada a los destinatarios del mensaje de Jesús, sino que el documento sinodal nos invita también a mirar a ese cuarto actor. Ese cuarto actor que no es otro que aquellos que no acogen, pero que están presentes. Aquellos incluso que no solamente no acogen pasivamente, sino que incluso rechazan el mensaje de Jesús. A ellos también se nos invita, lo he dicho al inicio y lo reitero ahora, a poner la mirada también sobre ellos. El famoso cuarto actor. Aquellos que en vez de aportar, restan. En vez de sumar, restan. En vez de añadir, quitan. También a ellos hay que volver la mirada. Esta es la primera mirada bíblica a la que nos invita el documento de las conferencias episcopales
Y la segunda mirada tiene que ver con el encuentro de Pedro y Cornelio. Todos sabemos que Cornelio era un militar romano. Todos sabemos de nuestros conocimientos bíblicos que recibe la invitación del Espíritu de mandar llamar a Pedro. Y todos sabemos que Pedro cambia su dinámica y su comprensión con relación al mundo pagano a raíz de esta invitación, podríamos decir espiritual, nunca mejor dicho, porque tiene su iniciativa en el Espíritu, de encontrarse con Cornelio. Porque queda asombrado como Cornelio, siendo pagano, recibe el Espíritu Santo. Fijaos, os voy a decir dos apuntes sobre esto que a mí me han resultado muy sugerentes. Primero, la expresión que se recoge, porque nos tiene que hacer a nosotros pensar de una manera especial como trinitarios y trinitarias. Ningún ser humano es indigno a los ojos de Dios. Y la diferencia instituida por la elección no es preferencia de exclusividad, sino servicio y testimonio de dimensión universal. Aquello que Pedro había rechazado se convierte al final en una opción de Pedro. Es muy interesante esto, porque Pedro y Cornelio son dos conversiones. Se trata de esa mirada, discernimiento y conversión de la que hablábamos anteriormente y que se nos pide iluminar desde el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Cornelio envía a sus siervos a recoger a Pedro. Pedro es llamado. Uno se convierte al Señor. Cornelio, que recibe el Espíritu Santo. Pedro se convierte a acoger a aquellos que se negaba a acoger. Famosa visión del mantel lleno de comida. Hay dos dinámicas de conversión. Aquel que considerábamos pagano también convierte a Pedro. Y solamente a la luz del discernimiento del Espíritu, Pedro es capaz de dar un paso más allá, de convertirse a la acogida. Esta es la dinámica que nos pide la Iglesia. Con aquellos que nosotros consideramos lejanos o que consideramos que no están cerca, o que consideramos incluso en la Iglesia que porque no participan en la vida eclesial no tienen una palabra. Estas dinámicas de conversión de Cornelio y de Pedro son una provocación para nosotros. Las claves para mover los procesos sinodales. No me puedo detener en todos, pero todos sabéis que todo proceso de participación, de comunión y de misión, pues tiene sus actitudes, pero también tiene sus trampas. Sus actitudes y sus trampas. Entre las actitudes, voy a subrayar algunas, solo subrayarlas, ¿no? El diálogo, hemos dicho, la conversión, hemos dicho soñar el futuro, la humildad al escuchar y el coraje de hablar. Fijaos que va tocando, podríamos decir, todas nuestras debilidades comunionales. Estamos siempre, ¿para qué vamos a convocar si nadie va a participar? Si luego todo el mundo se queda callado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a romper estas dinámicas, ¿no? Para realmente participar hay que liberarse de prejuicios, de estereotipos y entrar en dinámica de diversidad, inclusión. ¿Cuáles son las trampas que tenemos que evitar? Las típicas, yo diría que son las enfermedades eclesiales. Ver solo problemas. Digo, vamos a hablar de algo y lo único que sacamos son problemas. Lo que nos cuesta decir lo bien que ha funcionado algo. No. Esforzarnos solo en estructuras. Mirar más a las estructuras que a las personas. Cerrarnos, no mirar más allá.
perder el faro de los objetivos, ¿no? Una clave fundamental, una trampa que hay que evitar, ¿no? Luego lo veremos, es generar siempre dinámicas verticales, no horizontales. No horizontales. Y el famoso clericalismo, que tiene también mucho que ver con esto. ¿Qué es importante recordar? Que estamos llamados a vivir todos una auténtica experiencia sinodal, a caminar juntos. Que el mismo hecho de caminar juntos ya es algo, ya es conseguido el objetivo. Que hay que discernir el futuro. ¿Cómo Dios nos llama a ser iglesia en el tercer milenio? Y luego sobre las aportaciones, etcétera, etcétera. Bien, yo simplemente quería dibujar esto así en líneas generales para que viéramos, ¿no? Cómo llevar a cabo hoy este caminar junto en nuestros diferentes niveles y qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer como iglesia sinodal. Estas son las intuiciones. Concluyo así esta primera parte mucho más en clave eclesial, porque somos familia trinitaria dentro de la iglesia, evidentemente, no fuera de ella, ni de ella, ni en paralelo, sino dentro. Y nosotros también somos llamados a esta sinodalidad. Por tanto, damos un paso más y nos adentramos un poco en esta fórmula familia trinitaria en modo sinodalidad. Para entender bien esta dimensión de sinodalidad dentro de la familia trinitaria, es obligado de entrada, bueno, reencontrarnos con nuestra forma de caminar en familia. Y para reencontrarnos con nuestra forma de caminar en familia, tenemos que recordar algunas cositas, solo así brevemente. Yo hago un poco ahora de Pepito Grillo, recordo algunas cosas, la intención es como, de sacar la verdad que ya está en vosotros, no con la intención de enseñar nada. Por tanto, alrededor de cada familia religiosa, así como en las sociedades de vida apostólica, dice el Papa Francisco, y de los propios institutos, hay una familia más grande. Esa es la familia trinitaria en nuestro caso, ¿no? La familia carismática, que incluye a varios institutos que se reconocen en el mismo carisma, religiosos, religiosas, laicos, y sobre todo cristianos laicos que se sienten llamados precisamente en su condición laical para participar en la misma realidad carismática. Lo que está diciendo el Papa es que el carisma no es exclusivo de una vocación, sino que diferentes vocaciones eclesiales pueden beneficiarse o enriquecerse o sentirse llamadas a un mismo carisma en diferentes estados. Y que esto, la unión de todos, el caminar juntos de todos, es lo que se reconoce como familia carismática. Familia carismática. Yo sé que muchos lo sabíais, pero hay que preguntarse. Me gusta mucho esta expresión del hermano de La Salle, Antonio Botana, que dice lo siguiente: el carisma fundacional, cuando se apodera de una persona, afecta a toda su vida, a su modo de relación con Dios y con su reino, a su identidad en la Iglesia, a sus opciones de vida y su modo de integrarse en la sociedad. El carisma se hace vocación y la persona responde a esta vocación con un proyecto, esta es la expresión que más me gusta, existencial. Es decir, que el carisma no es exclusivamente, podríamos decir, una simpatía hacia una realidad eclesial, sino que el carisma configura a la persona, se apodera de ella, afecta, toca, modifica, conduce a hacer opciones.
a su modo de relación con Dios y con su reino, a su lugar en la iglesia, a sus opciones de vida, como decía antes, y a su modo de estar en la sociedad. La familia carismática agrupa y estructura los proyectos personales en las correspondientes comunidades eclesiales que componen la familia. A mí me parece muy elocuente y muy sugerente esta expresión de Antonio Botana, que para los que estuvieron en Ávila recordarán que fue uno de los ponentes y que nos provocó mucho con esa idea de una relación entre los miembros de las familias carismáticas en clave de circularidad. Pero me parece muy interesante la propuesta suya. No estamos ni pertenecemos a la familia carismática o a la familia trinitaria por simpatía. Eso diríamos podría ser una primera motivación, ¿vale? Estamos porque nos configura, porque toca nuestra existencia, porque desde lo que somos nos colocamos en nuestra vida y en medio de la sociedad. En medio de la sociedad. Para este apartado, momento bíblico más sugerente para mí, no puede ser otro que lo hemos escuchado todo el tiempo de Navidad, ¿no? El prólogo del Evangelio de Juan. Es decir, nosotros tenemos a la Trinidad, que es modelo de comunión, de participación y de misión. La Trinidad redentora es el camino sinodal de los trinitarios. Es que yo a lo mejor aquí no pretendo ser muy prepotente, pero en realidad es que la Trinidad redentora es nuestro itinerario sinodal. En el principio existía la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. ¿De qué nos está hablando el prólogo de Juan? Sino de la relación intratrinitaria de amor. El Padre que se comunica con el Hijo y que nos dirá en el versículo 18 del mismo prólogo, el Hijo único que está en el seno del Padre, que es comunión. Y cómo esa comunión se desborda. Todo fue creado por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Participación. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Veis? Esos que no acogen, pero que son el cuarto actor. Pero cuando lo recibieron, les dio la potencialidad, la capacidad de llegar a ser hijos de Dios. Los cuales no de la carne, ni de la sangre, ni de propia voluntad, sino que han nacido de Dios. Participación a la vida. ¿Cuál es la dinámica generadora? La dinámica generadora tiene su origen en Dios en sí, que es relación de amor, y como es relación de amor, es creación por excelencia. El amor verdadero es el amor creativo. Y la palabra se hizo carne, misión. Y acampó, puso su tienda entre nosotros. Y nosotros hemos gustado su gloria. Gloria como de hijo único del Padre. ¿Qué es eso sino la participación de la humanidad al misterio trinitario? ¿Qué os quiero decir con todo esto? Os quiero decir que no busquemos otros modelos. Que nosotros tenemos a la Trinidad redentora, a la Trinidad que se vuelca en dinámica de amor, como imagen sinodal por excelencia. Es el Dios que camina con nosotros. Dios con nosotros. Bien. Nuestro camino juntos como familia trinitaria, todos lo sabemos, tiene, dirían nuestros hermanos de Italia, un retroterra, ¿no? Tiene una historia larga. Una historia larga. Desde Majadahonda, y ya antes, en otras configuraciones, pero oficialmente en 1986, a Buenos Aires 2017, ha habido muchos espacios de comunión, de participación y de misión compartida. Yo no puedo recoger
evidentemente por salud también mental vuestra, todo el itinerario de las asambleas intertrinitarias, de Atismos, de Francia, de Aricha, de Roma, de Ávila, de Buenos Aires, pero sí me gustaría que recordáramos el marco, que a mí me parece muy importante. El marco, el punto de inicio, el punto de salida. Algunos éramos bastante jóvenes, así que no nos viene mal. El texto que configuraba y que iluminaba esta asamblea era el texto que leemos precisamente en la fiesta de San Juan de Mata. Jesús en la sinagoga de Nazaret, que dice que el hoy salvífico, en él hoy se cumple esta palabra del profeta. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús es el Goel, el pariente solidario, el hermano solidario que realiza esa actividad redentora en la humanidad. Este es el texto marco que nuestros hermanos y hermanas en 1986 decidieron que iba a dar como el escopetazo de salida, el disparo de salida a este caminar juntos en familia. No me puedo resistir a recordar una frase del padre José Gamarra, profeta de esto, profeta de esto. Sin los institutos femeninos y sin el laicado, no es pensable el proyecto trinitario. Bien, yo al respecto os puedo decir que hay muchos institutos y congregaciones que ahora están trabajando esta dinámica de la familia, esto lo conoce bien el padre Isidoro, que ahora hacen esta afirmación. Y nosotros tenemos la gran suerte de que, bueno, pues ya en 1986 el padre Gamarra nos lo recordaba. Sin los institutos femeninos y sin el laicado, no somos. No somos. Vamos a recordar que estos hermanos y hermanas nuestras propusieron como itinerario sinodal, podríamos decir hoy con nuestras palabras, del caminar en familia. Decían, fijando nuestra mirada en la contemplación del misterio de amor y su don de comunión, nos reconocemos familia. Tal y como hemos visto contemplando el icono de la Trinidad de Caritas Müller. En la peculiar consagración a la Trinidad. Somos familia en nuestra consagración. Que nos ha llamado por nuevo y especial título con su nombre para llevar al mundo su mensaje y testimoniarlo en el misterio de redención y misericordia. Estamos diciendo que nuestros hermanos y hermanas en 1986 descubrían que este era el espacio de la comunión. El proyecto trinitario que el Espíritu ha puesto en el corazón de Juan de Mata y en la comunión de las raíces carismáticas de las que participamos en multiplicidad de inspiración y en diversidad de misión. La comunión no niebla la multiplicidad y la diversidad, la riqueza. Al contrario, la auténtica comunión es la que pone al descubierto la pluralidad. La común espiritualidad que se difunde en diversidad de matices y caracteriza el estilo propio de vida de cada instituto y del laicado. Leyendo esto, releyéndolo, a mí me llamaba la atención cómo se subraya siempre lo propio, común y propio. El respeto, el subrayado sobre aquello que nos une y el respeto y la riqueza que aporta, insisto, lo que es diferente. Y el don de una madre como María
que aun con pluralidad de títulos, veis, nuevamente se existe, ejerce su ministerio de unidad y de comunión. Nos es maestra en la escucha, ejemplo en el camino de redención y guía hacia la Trinidad. Y si os fijáis, en todo aparece comunión, participación y misión. Es decir, que el tomar conciencia, el pertenecer y el vivir desde la familia es hacer camino sinodal. Es hacer camino sinodal. Ahora yo pregunto, ¿este camino que hemos realizado hasta ahora es sinodal, tal y como hemos leído los documentos? Ahora viene la parte última, que es la más provocativa, o pretende ser la más provocativa. Hemos dicho desde el principio que se pretende con este itinerario activar, despertar, ¿no? Espabilar, svegliare, ¿no? Entonces, vamos a dejarnos interpelar por 3 convicciones del marianista José María Arnaiz, que son imágenes. Entonces, yo voy a presentar la imagen y la frase y os voy a dejar un tiempo después de lo que habéis escuchado, bueno, un tiempo brevísimo, brevísimo, para poder dejaros impresionar por la imagen. Sabéis que el marianista José María Arnaiz fue secretario de la Unión de Superiores Generales y no quiero dejar de subrayar que es uno de los teólogos de la vida religiosa de cabecera del Papa Francisco. ¿Vale? Él trabaja mucho con el tema de las familias carismáticas, y teniendo presente comunión, participación y misión como claves, los ejes de este camino sinodal, os voy a ir proponiendo 3 momentos, ¿vale? Y a ver qué os van sugiriendo. Él dice, son suyas, aquí el copyright lo tiene José María Arnaiz. Esta es la primera imagen. Pasar de beber en fuentes diversas a beber del mismo pozo. Pasar de hacer nuestros apartados a tratarnos como adultos en espacios comunes. Tratar de pasar de dejar de pensar en lo que es mío exclusivamente y específico a potenciar aquello que es para todos. Insisto, José María Arnaiz sugiere esta interrelación para la vida religiosa y los laicos. Segunda imagen. Pasar de la pirámide al círculo. Además, esta imagen del círculo con estos 4 sujetos de colores que lo sostienen, me ha llamado la atención porque es una dinámica, la imagen la he tomado de una dinámica psicológica de circularidad, ¿no? Circularidad. Y he dicho antes, pero lo subrayo ahora, en la Asamblea Intertrinitaria de Ávila, precisamente Antonio Botana subrayaba este apartado como dinámica. Él evidentemente todavía no enunciaba el concepto sinodal, que podría haberlo enunciado porque os he dicho que existe desde siempre la Iglesia, pero... Tercera imagen. Pasar de lo vertical a lo horizontal, de lo jerárquico a lo comunional. Bueno, yo creo que esta es una de esas expresiones que uno le explica y la estropea. Que está claro, ¿no? Que está claro. Y luego hace algunas convicciones, subraya
José María Hernández. De la separación al encuentro. De ser destinatarios de la misión a ser corresponsables. Del aislamiento a la comunión. De la sumisión a la vinculación. Estas son las condiciones y las imágenes que nos sugiere este marianista especialista precisamente en el trabajo con las familias carismáticas. A modo de conclusión, simplemente recordaros 3 ideas. Seguramente cada uno recogerá lo que más le interese o nada. Pero recordaros que nuestro modelo sinodal es esa Trinidad Redentora. Creo yo, sugiero. Que la sinodalidad es un camino que nos lleva a visitar, es decir, a hacer memoria de lo afectivo que hemos vivido y a potenciar lo efectivo. Y que la sinodalidad, por tanto, es una llamada a buscar modos concretos que nos permitan dar cauce a la comunión, la participación y la misión. Muy bien, muchas gracias y si os parece, Ángela o Isidoro, podemos hacer un espacio de comentarios, porque preguntas, yo tampoco es que sea un especialista en esto, pero bueno. ¿Qué os parece? Ecos. Isidoro. Pues nada, aquí estoy, sí, abierto aquí el micro también, la imagen. Por ahí estará también Ángela. Y bueno, darte las gracias. Seguramente que ha habido un aplauso que nos ha escuchado, ¿no? Que es unánime, porque es una cosa preciosa lo que nos has preparado. Y esto requiere para nosotros, pues nos va a llevar a una reflexión más profunda y en ello estamos. Ahora, si hay alguna pregunta o algo que aclarar, algo que ha llamado la atención y estamos aquí ante un, digamos, es un especialista el que nos está hablando, el padre Ignacio, Nacho. Entonces, él, sí, desde la Biblia ha sabido centrarnos en lo que es la sinodalidad en la Iglesia y después pues, en toda la familia trinitaria. Creo que nos ha dejado unos trazos muy interesantes y ha abierto mucha panorámica, nos ha consolidado y bueno, pues ahora nosotros podemos hacer alguna pregunta. Tenemos, creo que es hasta las 6:15, a las 6:15, pues unos 10 minutos. En este tiempo se puede hacer alguna pregunta. El que desee hacerlo, basta que señale, abre el micro, allá de donde esté, si está en Estados Unidos, está en Italia, o está en España, o desde donde llame, o desde Madagascar, o desde Corea, pues puede hacerlo tranquilamente. Está el padre Sergio, que está por ahí, seguramente quiere decir algo, porque ha abierto la... Seguramente que sí, padre Sergio, siempre estamos ahí colaborando, participando. Ignacio, Dime, David. muchísimas gracias por tu exposición. Fenomenal, fenomenal. Mira, la primera de las imágenes que has puesto, esta de impactar, la de las fuentes y el pozo, no la he comprendido del todo. En el sentido, entiendo lo que es beber todos del mismo pozo, pero no comprendo mucho a qué se refiere cuando dice que podemos caer en la cosa de beber de diversas fuentes. Entonces, si pudiese un poquitín explicar eso. Bueno, te lo explico brevemente porque explico lo que él explica.
Entonces, pero lo que yo he captado, David, es que muchas veces construimos fuentes para otros porque no están a la altura de nuestra fuente. Es decir, que siempre hay como un, bueno, pues a lo mejor no van a captar, a lo mejor tal, esto no es, que no se trata de niveles formativos, es otro discurso, sino ellos tienen una vocación y no van a entender lo nuestro. Y nos olvidamos de que en realidad hay un carisma común. Potenciamos más la diversidad de vocaciones como una separación que no el origen de la vocación del carisma, que es lo que da la comunión. Entonces generamos múltiples fuentes. Esta para esto para aquellos, esto para los otros. Pero bueno, el pozo común se nos olvida de compartir espacios únicos, porque generamos tantos microespacios adaptados que se nos olvida lo común, lo peculiar, ¿no? Que es lo que nos une. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muy bien. Nada, a ti. Hola. Hola, Isabel. Bueno, yo felicitarte y felicitarnos a todos por haber podido disfrutar esta tarde de esta magnífica charla. Como siempre, magistral, de verdad. Se te pasa volando, el tiempo se ha pasado volando, sabe a poco y ojalá pronto podamos disfrutar de otra vez. Un beso enorme. Muchas gracias, Isabel. Un beso a ti. María José, ¿está levantando la mano? El micrófono, libera el micrófono. No, lo tenéis que liberar, José Manuel. A María José Echevarría. A ver, ahora. Sí. Primero, darte las gracias, lo poco que yo te he oído, Nacho, porque me he incorporado casi a las 6 menos 25. Uy, de lo que te has librado. No, de lo que me he perdido. Lo que me he perdido, tengo catequesis hasta las 5:30 todos los jueves, con lo cual imposible conectarme antes. Lo poco que te he oído me ha parecido genial, como todas las veces que te he oído en alguna conferencia. O sea, repito. Yo quería pedirte un favor. ¿Sería posible tener esta charla, esta ponencia, que nos enviaras por correo o a alguien del grupo y que el grupo nos la enviara a los demás? Porque pienso que puede ser una reflexión buenísima para trabajarla con mucha gente. A ver, María José, te explico. La ponencia está grabada. Ya. Si vale. no lo... Luego, por lo que se refiere a papel, yo te puedo mandar el PowerPoint, pero estoy hablando, como dicen en Italia, a braccio. Tengo un esquema, pero no estoy, no tengo todo escrito palabra por palabra. Bueno, pues entonces, si te sirve la grabación o el PowerPoint, pues la para esto grabación está hecho para aquí. Vale, la grabación intentaré copiarla poco a poco, pero si puedes mandar el PowerPoint te lo agradecería. Vale, perfecto. Porque creo que para trabajar con otras personas puede venir muy bien. Muy bien, de acuerdo. Gracias. Alguien ha compartido aquí algo que no. Ya, lo he quitado. Muy bien. Nacho, que genial, vamos. Que es un placer escucharte como siempre. Y luego me ha alegrado mucho muchas de las frases, por no decir todas, muchas de las que has dicho. Te había escuchado otras veces en términos más, vamos a decirlo de una manera más técnicos, más bíblicos, pero has insistido mucho que todo esto está muy bien, pero que es el momento de llevarlo a la práctica. Nos tenemos que olvidar un poquito de todo de la teoría, que está muy bien y es fundamental, pero que es el momento de llevarlo a la práctica. Ya has utilizado muchas cosas, lo de la sinodalidad, que llevamos nosotros mucho tiempo, que es el momento de hacerlo, que hay que ver siempre el vaso medio lleno, que no darnos cuenta de lo que está mal, sino de lo que está bien. Y entonces me gusta mucho todo eso, que en este momento es el momento más de pisar y aterrizar. Y luego un poco al hilo de lo que se está trabajando mucho, el tema de la cultura vocacional también. Que todos somos fundamentales en esa cultura vocacional. Así que gracias. Muchas gracias a ti, José Manuel.
Muchas gracias. Bueno, Ignacio, yo también te agradezco mucho esto que nos has expuesto, esta primera parte. Me parece que es un tema bastante apasionante, diremos, ¿no? El que nos toca este año preparar a todos. Como bien has dicho, has recordado, hace años y años que se viene hablando de muchas cosas de estas. Has recordado las asambleas intertrinitarias y yo que estuve presente en Ávila, ahí ya se habló de esto y se quedó en que teníamos que empezar y que, bueno, pues que había que poner en marcha. Han pasado 12, no, todavía no, pero bueno, casi 12 años y aún seguimos recordando que tenemos que ponernos en marcha, aunque hayamos avanzado, porque hemos avanzado en algunas cosas, pero aún queda mucha tarea. Yo creo que es buen momento para empezar a tomarlo en serio, a cambiar cosas en las que la sinodalidad parece que no está presente y cosas un poquito rancias de tanto tiempo, ¿no? Arcaicas, que estamos ahí todavía viviendo y a veces no las vivimos con alegría porque necesitamos renovación de algunas cositas, ¿verdad? Alguna manera de ser en nuestra familia para poder avanzar en todo esto. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a ti, Ángela. Es cierto que me he centrado en las asambleas intertrinitarias, pero el COPEFAT, por ejemplo, que tiene una actividad permanente, también hay muchos resultados que se podrían subrayar, de misión, comunión, participación y misión, por ejemplo, la Fundación FEST, o en muchos ámbitos también de la Fundación Pro Libertas o de otras fundaciones. Y hay muchos gestos. A lo mejor hace falta concreción, como dices tú, en ciertos aspectos que todavía, bueno, pues son un itinerario de 36 años. Yo me imagino que alguno durante la charla, en vez de dormir, se ha hecho el cálculo del 86 al 22 y entonces ha caído la cuenta que son 36 años, que, oye, no es poco. Y que la intuición de aquellos hermanos y hermanas hace estos 36 años, pues va generando estos espacios, pero que el camino sinodal, como buen camino, es un camino permanente. No es ya hemos llegado. Eso no existe. Porque la vida, todos sabemos que fluye. Ya lo decía Heráclito, ¿no? Entonces hay que seguir dando respuesta a tantas realidades desde estos tres ejes. Muchas gracias, Ángel. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna cosita que queramos comentar alguno? Buenos días desde Colombia, Marta Lía Mejía. Buenos días. Muy buenos días, Marta. Buenos días, soy laica consagrada trinitaria. He caminado con las monjas trinitarias aquí en Caldas, Antioquia, desde hace muchos años. El trabajo es muy lindo, muy arduo, muy humilde. Qué tan rico que se enfoca el tema sinodal hoy, muy importante. Muchas gracias, Ignacio. Pero quería proponer, qué tan rico que algún día nos hablara mucho de lo que es el evangelio, la oración, que para mí es tan básica, y el testimonio. El testimonio para mí también es importantísimo, porque si no damos testimonio no estamos enseñando evangelio, y con la oración hay sanación y liberación y salvación. Qué tan rico que algún día nos tuviera en cuenta en este tema tan lindo. Le agradezco mucho el tema, muy lindo. Muchas gracias. Desde Colombia, un abracito para todos, todos, todos. Los quiero mucho. Muchas gracias, Marta. La familia trinitaria. Gracias, padre. Desde Colombia también. Madre mia. Grazie padre Ignazio, grazie Dola. Grazie per questa opportunità di sentire veramente che siamo in comunione.
partecipando a questo bellissimo incontro di formazione, per dopo pensare alla missione. Grazie Padre Ignazio, grazie a tutti quanti voi. Grazie Dolla. Grazie. Muy bien. Nacho. Bien. ¿Quién me habla? Desde el Perú también, ¿verdad? Ah, Doris. Sí. Bueno, agradecerte como siempre, la verdad que es uno disfruta escuchándote. Y ciertamente creo que estamos iniciando una experiencia interesante, ¿no? Estaba recordando, leyendo un poco la introducción del documento introductorio, del documento preparatorio. Es interesante porque como el Papa parte de toda la realidad y la situación actual que estamos viviendo, ¿no? Y toca muchos aspectos que ya también en las encíclicas anteriores, pues que hemos estado también Fratelli Tutti, ¿no? Trabajando Laudato Si. Él realmente quiere partir de lo que estamos viviendo. A nivel social, a nivel eclesial, ¿no? La iglesia también tan herida, envuelta en escándalos, es decir, es interesante cómo el Papa parte desde allí y por otro lado, desde allí nos invita, ¿no? A que soñemos, a que de alguna manera tengamos esas utopías, ¿no? Siempre muy arriba, que no se trata que volvamos a elaborar un documento, sino realmente a reflexionar juntos y a compartir, a recorrer de nuevo un camino. Eso. Y por otro lado, me ha gustado mucho, ¿no? Porque tú también, de nuevo, nos vuelves o nos ayudas a recuperar que el tema sinodal también está en las raíces trinitarias, el hacer, decías, ¿no? Un camino como familia carismática. Yo creo que también ese fue el ideal de San Juan de Mata, ¿no? Y realmente con todas las dificultades que eso supone, pero queremos caminar como familia. Ha sido interesante todas las imágenes que has utilizado, ¿no? De José María Arnaiz. Por ejemplo, el tema de la fuente y del pozo y de las diversas fuentes, ¿no? Estaba recordando cuando uno era joven trabajaba mucho lo que es el país de los pozos. Los pozos tan diferentes, cada uno a veces tan individual, ¿no? Siempre tratando de llenarse, de llenarse. Luego cuando descubren que realmente todos tienen una misma raíz, todos vienen de un mismo manantial, entonces cómo reconocen la riqueza que realmente tenía cada uno, ¿no? Entonces yo creo que eso es la familia trinitaria, realmente ir al pozo, a nuestra verdadera cantera, ¿no? Y descubrir pues ese potencial que tenemos como familia. Muchas gracias, Nacho. La verdad que ha sido interesante escucharte. Gracias. Doris, un abrazo a ti y a las hermanas. Bueno, pues Ignacio, vamos a ir despidiéndonos porque ya Sí, la hora es que... esa. Y bueno, has iniciado el programa. Después ya vienen las monjas trinitarias, ¿no? Vienen después las de Trinitarias de Madrid, las Trinitarias de Valencia. Va a ser un año muy, muy interesante y nos has abierto unos horizontes extraordinarios. Así que para todos esto nos va a facilitar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación, Isidoro. Vale. Un abrazo. Un saludo a todos. Muchas gracias. Mariana, you want to say something? Gracias. I think Mariana dall'Inghilterra. Dall'Inghilterra. Mariana, prego. Can I speak English? Yes. El padre Isidoro traduce estupendamente. Okay. No, tú haces una traducción a tu manera, sí, que lo haces bien. My Italian is very little and my Spanish is so little. It's been a very big pleasure to meet you all and to follow the presentation. I think the Trinitarian spirit is very much alive in this moment.
not only because of the presentation, but because we are so many from many different countries. And I'm very happy that we can journey together in this process of synodality. Thank you very much for your presentation, and thank you very much. Thank you. Thank you very much, you too. Dice que, bueno, habéis entendido perfectamente porque Mariana habla un inglés estupendo y se la entiende estupendamente. La he entendido hasta yo. Ha dicho que está muy contenta de participar con nosotros, que el espíritu trinitario está muy vivo porque ha visto que hay de muchísimos países y que vamos a hacer todos juntos el camino de la sinodalidad, digo yo. Y si alguien ha entendido algo más, que complemente. Y muy bueno, evidentemente que está muy agradecida. Perfecto. Muy bien, muy bien. Muchísimas Bueno. gracias. Ya nos vamos a preparar para los siguientes momentos. Así que Estupendo. nos has abierto camino y bueno, te invitamos a seguirnos siempre que puedas, porque puedes ser un gran consejero que nos guíes por la comunión, la participación y la misión, ¿no? A ver si desde las fuentes de la Trinidad. Muy bien. Muchas gracias.